Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos y terminamos las meditaciones de Santo Tomás de Aquino acerca del Adviento, Navidad y tiempo de Epifanía. 13 de enero, bautismo del Señor Jesucristo. Ustedes saben que a los 30 años, nuestro Señor Jesucristo empezó su vida pública. Y se presentó a San Juan Bautista, el último santo profeta del Antiguo Testamento, enviado por Dios para preparar los corazones de los hombres a arrepentirse, santificarse y recibir al Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo Jesús anunciado. Entonces, a los 30 años nuestro Señor se presenta a Juan Bautista. Como Jesús se llegara al río, Juan se lo estorbaba diciendo con el más profundo respeto: yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: deja ahora, porque conviene que nosotros cumplamos la voluntad divina. Entonces se dio Juan y bautizó a Jesús en el Jordán. En el mismo momento se abrió el cielo sobre Jesús y el Espíritu Santo se manifestó visiblemente en forma de paloma sobre su cabeza. Y al mismo tiempo resonó una voz del cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien me he complacido. Este es mi Hijo muy amado, en quien he complacido. Así recibió Jesús el sello divino, al mismo tiempo que el encargo de Salvador del mundo. Ahora vamos a ver lo que dice Santo Tomás de Aquino acerca de este tema. Dice: yo vi el Espíritu que descendía y reposó sobre él. San Juan 1:32. La presencia del Espíritu Santo en el bautismo de Cristo, realizado por San Juan, se armoniza con el bautismo y el bautizado. Con el bautizado porque, así como el Hijo que procede del Padre manifiesta al Padre, como dice el evangelista: he manifestado tu nombre a los hombres, San Juan 17:6, así el Espíritu Santo que procede del Hijo manifiesta al Hijo, según se lee en el Evangelio de San Juan: él me glorificará, porque de lo mío tomará. La presencia del Espíritu Santo se armoniza con el bautismo, porque el bautismo de Cristo es la inauguración del nuestro. En efecto, Jesús baja a las aguas para santificarlas y escogerlas como materia de nuestro santo bautismo, hecho en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final hablaremos un poco más del bautismo. Mas nuestro bautismo es consagrado por la invocación de la Santísima Trinidad, dice Santo Tomás. Luego, lo que nosotros invocamos en nuestro bautismo estuvo presente en el bautismo de Cristo. El Padre en la voz, el Espíritu Santo en la paloma, el Hijo en la naturaleza humana. Dice que el Espíritu Santo descendía, porque existe un doble espíritu, el del mundo y el de Dios. El espíritu del mundo es efectivamente el amor del mundo, de las cosas mundanas, que no procede de arriba, antes bien desde abajo asciende hacia el hombre y hace descender a éste hacia abajo. Pero el Espíritu de Dios, es decir, el amor de Dios, desciende de arriba hasta el hombre y lo hace subir con él. Nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que es de Dios, dice San Pablo a los Corintios 2:12. Dice después: y reposó sobre él. El Espíritu Santo bajó sobre Cristo en forma de paloma y reposó sobre él, porque en la permanencia se designe el descanso.
y que el Espíritu Santo no descanse en uno se debe a dos cosas. Una se deriva del pecado, porque todos los hombres, excepto Cristo, o están heridos por la llaga del pecado mortal, que ahuyenta el Espíritu Santo, o están oscurecidos por la mancha del pecado venial, que impide algunas acciones del Espíritu Santo. Entonces, el que está en pecado mortal, ahuyenta el Espíritu Santo, y el que está en pecado venial, pequeños pecados que no separan de Dios, impide al Espíritu Santo de actuar sobre él. Pero en Cristo no existió ni el pecado mortal, ni el pecado venial, ni el pecado original, por lo cual no fue inquietado en el Espíritu Santo, sino que reposó sobre él, esto es, descansó sobre él, como hombre, claro. Otra causa es que las gracias gratuitas no siempre dan a los santos el poder de obrar por ellas. No siempre tienen los santos el poder de hacer milagros, ni los profetas el espíritu de profecía. Pero Cristo posee siempre el poder de realizar todas las operaciones de las virtudes, de los milagros y de las gracias. Y esto significa la expresión reposó sobre él. Y esta fue la señal apropiada para conocer a Cristo. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, en Isaías 9:2. Esto ha de entenderse de Cristo en cuanto hombre. Hasta aquí el texto de Santo Tomás de Aquino. Entonces aquí dice que nuestro Señor bajó a las aguas, la Santísima Trinidad se manifestó en este día, de hecho es manifestación, revelación del misterio fundamental del Nuevo Testamento, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo desciende sobre Cristo y reposa sobre él en cuanto hombre. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo santísimo, siempre en su humanidad tuvo el Espíritu Santo con todas sus virtudes, los milagros, las profecías. Ahora veamos un poco más acerca de este tema del bautismo. Los protestantes, por no entender nada a la Biblia, por desgracia, debido a que se cortaron de la transmisión de siglo en siglo hecha por los apóstoles y sus sucesores, confunden. En el capítulo 3, versículo 11 de San Mateo, bien, San Juan Bautista dice: yo os bautizo en agua, hay uno mayor que yo, él bautizará con agua y Espíritu Santo. Y Jesús, entonces aquí hay diferencia: bautismo de penitencia, bautismo de rito judío, de purificación, de arrepentimiento, y bautismo santo, sacramento cristiano, instituido por Jesucristo el día de la ascensión, cuando subió al cielo. Dijo a los apóstoles: predica el evangelio a todas las naciones, bautiza en la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se hace bautizar cree, se salva; el que no cree se condena. Entonces los protestantes dicen: Jesús se bautizó 30 años, nosotros hacemos lo mismo, vamos a escoger más tarde. No, hijito, son cosas diferentes. Entiende el Evangelio y haga lo que dice el Evangelio. Ahora, ¿por qué bautizamos los niños? Bautizamos los niños no por un pecado personal hecho directamente por ellos mismos, sino por un pecado heredado que llamamos el pecado de Adán y Eva, que llamamos el pecado original. Entonces, cuando un niño se bautiza, recibe la salvación de Cristo y se hace hijo de Dios. Tratemos pensar un poco más acerca de este asunto del bautismo. ¿Por qué Jesús se hizo bautizar por San Juan? No necesitaba penitencia ni bautismo, porque es santo de los santos, es un ser sin pecado, pero había tomado sobre sí los nuestros para expiarlos, y por eso se humilló a sí mismo. Se colocó entre los pecadores y se sometió obediente al bautismo, como antes se había sometido a la circuncisión y a la presentación. Nos dio con este ejemplo de humildad y de obediencia, y nos enseñó que también nosotros debemos cumplir toda justicia.
es decir, guardar puntualmente todas las disposiciones divinas. Con su bautismo, Jesús purificó el agua y le comunicó la virtud de purificar a los hombres y santificarlos, es decir, instituyó el sacramento del bautismo cristiano, en el que por medio del agua nos hacemos participantes de la gracia de la redención. Cuando el sacerdote echa agua sobre la cabeza de alguien, dice: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se derrama sobre esta alma la salvación de Cristo y borra todo pecado. Un pecado original en los niños, original y personal en los adultos. El cielo testificó que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El abrirse el cielo, la aparición del Espíritu Santo y la voz de lo alto sirvieron para presentar a Jesús ante el pueblo como el Redentor prometido y para acreditar su misión celestial. El abrirse el cielo denota que el cielo cerrado desde el pecado original se abriría de nuevo por medio de Jesús, que es el Salvador. La visible aparición del Espíritu Santo anuncia que en Jesús habita toda la plenitud de gracia y de sabiduría divinas, que está lleno del Espíritu Santo, y que Él es quien bautiza por el Espíritu Santo, como dijo San Juan 1:33. La voz de Dios Padre testifica que ese Jesús que acaba de recibir el bautismo, como si fuese cualquiera de los pecadores hijos de Adán, es el amado Hijo de Dios, que el Padre nos ha dado por amor nuestro, y en quien, por humildad que parezca, descansa la complacencia del Padre. También en este momento del bautismo de nuestro Señor se manifiesta el misterio de la Santa Trinidad. Y en el Antiguo Testamento se presentaban algunas insinuaciones de las tres personas en Dios. El Espíritu de Dios se mueva sobre las aguas, etc. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Por ejemplo, tú eres mi Hijo muy amado, hoy te he engendrado. En el Nuevo Testamento, el gran misterio de la Santa Trinidad se ve claramente enunciado por el arcángel San Gabriel. El Espíritu Santo vendrá de ti, sobre ti, dice a María, y el Hijo de ti, y será llamado Hijo de Dios, el niño que va a nacer. Por esta revelación no fue hecha más que a la Santísima Virgen. En las narraciones de hoy, del misterio del bautismo de nuestro Señor, aquí vemos la aparición de las tres personas divinas. Dios Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo baja sobre Cristo en forma de paloma, y Jesús en su humanidad está presente. En la narración de hoy, el misterio de un solo Dios en tres personas distintas se revela por primera vez pública y solemnemente. Dios Padre habla desde el cielo, Dios Hijo está en forma de hombre arrodillado en la rodilla del Jordán, Dios Espíritu Santo se cierne en figura de paloma sobre la cabeza de Jesús. Jesús, sabemos, es el ungido del Señor, es el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, en nuestro bautismo, nos hace también hijos de Dios, nos hace hijos de Dios. En el bautismo cristiano, el Espíritu Santo baja sobre el hombre, le confiere la gracia santificante y le infunde en su alma las tres virtudes de fe, esperanza, caridad. También por santo bautismo Dios adopta al hombre como hijo y querido y se le abre la entrada al cielo. Por lo tanto, valoremos nuestro bautismo, seamos cristianos de veras y cumplamos el pacto hecho con Dios. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus elecciones. Entonces Jesús se hace bautizar, no es que en ese bautismo, sino se manifiesta como el Salvador del mundo, empieza su vida pública. En el capítulo 3:11 de San Mateo, Juan Bautista dice: yo bautizo con agua, bautismo de penitencia, hay uno mayor que yo bautizará con agua, con Espíritu Santo y fuego, es el Mesías. Nuestro bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo Juan Bautista es un rito judío, por lo tanto deben bautizarse cuanto antes los niños para ser los hijos de Dios. No pueden dar mayor regalo a los papás a sus hijos que bautizarlos cuanto antes. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Y reenvíen esas charlas a sus contactos, por favor.